edad gestacional. Y eso también hace que aumente la incidencia de esta enfermedad, ¿no? Dijimos, mientras más pequeño sea nuestro paciente, más riesgo de que desarrolle esta enfermedad de membrana hialina. ¿No? Tenemos acá la figura de un bebé prematuro, de estar más o menos las 28 semanas, 29 semanas. Es un paciente que está intubado, este es el tubo endotraqueal, ¿no? Entra esto hacia la tráquea y ahí va a ventilar ambos campos pulmonares. Esto verdecito es una sonda orogástrica, ¿no? Está monitorizado con su tensiómetro. A nivel umbilical van a observar que también tiene sus catéteres umbilicales, ¿no? Estos son los famosos catéteres umbilicales a través de los cuales nosotros extraemos sangre a través del catéter arterial y introducimos líquidos a través del catéter venoso, ¿no? Porque como son tan pequeños no podemos estar poniéndoles vía periférica y cambiarlas cada 3 días, ¿no? Necesitamos una vía central, ¿no? Entonces, este síndrome de dificultad respiratoria, que es lo mismo que hablar de membrana hialina, dijimos, el síndrome de dificultad respiratoria propiamente dicho es la enfermedad de membrana hialina, es una insuficiencia respiratoria secundaria a inmadurez y déficit de surfactante. Entonces, clave, inmadurez y déficit de surfactante. Y la presencia de surfactante es un prerequisito para la adaptación pulmonar del feto al medio extrauterino. Es decir, tiene que haber surfactante para que el paciente pueda sobrevivir. Dos formas, que sea a término o un prematuro tardío, y en los prematuros extremos el administrar surfactante de manera exógena, ¿no? Entonces en la actualidad tenemos surfactante que les administramos a estos pacientes de manera temprana para prevenir y disminuir el riesgo de enfermedad de membrana hialina. La incidencia, más o menos 1% de todos los recién nacidos, y va aumentando hasta más del 60% en los recién nacidos menos de 30 semanas, ¿no? Lo mismo, mientras más pequeño sea el paciente, más incidencia vamos a tener de esta enfermedad. Nuevamente, en tablitas, miren, bebés de 500, 750 gramos, ¿no? Bien pequeñitos, que corresponde más o menos a los bebés de 26 a 28 semanas, la incidencia es del 80%, ¿no? Bebés más grandes va disminuyendo, ¿no? Esos 1500 que esté pesando nuestro pacientito al nacer, vamos a tener una incidencia de membrana hialina de 22%, más bajita. Entonces, obviamente, si nos nace un recién nacido de 40 semanas, 41 semanas, y nos dicen, dentro de los diagnósticos tenemos que plantar enfermedad de membrana hialina, no, bueno, porque esto no se da en los pacientes a término. Son exclusivos de los bebés más pequeñitos. Dentro de la fisiopatología, lo que existe, al haber déficit de surfactante en estos pacientes prematuros extremos, y al haber inmadurez, lo que va a ocasionar es que haya una disminución de la compliance, que es la expansión por unidad de presión de los alvéolos, va a haber disminución de la ventilación como consecuencia, y también hay una disminución de la estabilidad alveolar. Hay una disminución de la estabilidad alveolar porque al no haber surfactante, lo que va a pasar con los alvéolos es colapsarse, o se colapsan los alvéolos. Entonces no va a haber forma de que, por más oxígeno que le estemos colocando al paciente, hay un adecuado intercambio gaseoso, ¿no? Entonces es lo que se denomina atelectasia, ¿no? El colapso alveolar. Aparte, nuestro paciente va a entrar en un estado de hipoxia, va a hipoxigenar, vamos a tener presiones arteriales de oxígeno bajas, va a haber hipercapnia, ¿no? La hipercapnia se refiere cuando el CO2 empieza a elevarse en sangre, y como consecuencia vamos a tener una acidosis respiratoria inicial, pero posteriormente, como los tejidos no están supliéndose de oxígeno, va a haber un estado de anerviosis, y entonces va a haber una acidosis mixta. Ya no solamente va a ser acidosis respiratoria, sino una acidosis mixta. Que también existe daño alveolo capilar, las famosas membranas hialinas que se observan en patología, disminución del intercambio gaseoso, shunts de derecha a izquierda, ¿no? Como el paciente va a estar con colapso alveolar, los alveolos se colapsan, va a haber hipoxia, y al haber hipoxia hay vasoconstricción de los vasos pulmonares, entonces la sangre que tiene que entrar al pulmón a oxigenarse no va a entrar adecuadamente, y esa sangre va a hacer un shunt de derecha a izquierda. ¿A través de qué? De un ductus arterioso que todavía probablemente esté abierto, son prematuros, ¿no? Los ductus arteriosos son de difícil cierre en estos pacientes, o a través de un foramen oval. Entonces también existen shunts de derecha a izquierda. El surfactante, importante, sintetizada por los neumocitos tipo 2, ¿no? Clave, neumocitos tipo 2 son los que van a sintetizar surfactante, más o menos a qué edad gestacional, entre las 20 y 22 semanas. Es por eso que pacientes de 18 19 semanas de edad gestacional pues no pueden sobrevivir porque no tienen producción de surfactante, ¿no? Entonces pacientes generalmente ya más de 22 semanas son pacientes que potencialmente son viables
y obviamente van a pasar por la UCI con sus comorbilidades de la prematuridad, pero son pacientes que llegan a sobrevivir y muchas veces sin complicaciones. Y los niveles maduros de surfactante, o sea, ya cuando el surfactante ya es completamente maduro, es a partir de las 35 semanas, ¿no? Entonces, una cosa, ¿en qué momento se produce el surfactante? 20-22 semanas a través de los neumocitos tipo 2, y diferente hablar de madurez del surfactante, que es a las 35 semanas. Y el déficit origina lo que dijimos, la enfermedad de membrana hialina en el prematuro. Composición del surfactante: el 70-80% del surfactante está conformado por fosfolípidos. Dentro de los fosfolípidos, lo más frecuente, dipermetil fosfatidilcolina, 64%. Proteínas principales del surfactante: surfactante A y surfactante B, ¿no? SPA, SPB. Es lo importante. Lo mismo dentro de las etapas del desarrollo pulmonar, cómo se desarrolla el pulmón de nuestro feto. Tenemos una fase embrionaria, endoglandular, canicular, sacular, de alveolización y postnatal. Importante aquí la formación de los acinos, y que existen ya los neumocitos tipo 1 y tipo 2, ¿no? Y dijimos que los neumocitos tipo 2 van a fabricar surfactante a partir de las 20 y 22 semanas, ¿no? Entonces, ¿dónde hay producción de surfactante? Entre la semana 17 y 27 semanas, que corresponde a qué etapa del desarrollo pulmonar, a la fase canalicular, ¿no? La etapa canalicular. Surfactante pulmonar, nuevamente sintetizado por neumocitos tipo 2, lo que hace son propiedades tensoactivas, impide el colapso del alveolo, ¿no? Impide el colapso alveolar, disminuye considerablemente la tensión superficial de las soluciones acuosas. En el esquema del alveolo tenemos la superficie del aire y líquido, los neumocitos tipo 1, que son los que van a cubrir la mayor parte del alveolo, y los neumocitos tipo 2, que son los que van a producir el surfactante, ¿no? También otras células como macrófagos. Listo. Bueno, ya hablamos del surfactante. Va a aumentar la distensibilidad pulmonar, va a estabilizar el alveolo, va a evitar que se colapse, ¿no? El colapso se llama atelectasia, protege la desecación del alveolo, facilita el intercambio gaseoso y también actúa como defensa antimicrobiana, ¿no? El surfactante. Ya, dijimos que es casi imposible que un paciente de 40 semanas tenga enfermedad de membrana hialina, ¿no? Sin embargo, hay otras patologías que simulan una enfermedad de membrana hialina, por ejemplo, la diabetes materna o la asfixia perinatal, ¿no? En la asfixia perinatal lo que hay es un consumo de surfactante, entonces se consume muy rápidamente el surfactante en estados de asfixia y por lo tanto simula una enfermedad de membrana hialina. Igual en la diabetes materna lo que sucede más es con la maduración, ¿no? Hay un retraso de la maduración del surfactante. Entonces son pacientes de 38 a 39 semanas con el antecedente de diabetes materna que nos dan un síndrome de dificultad respiratoria muy parecido a la membrana hialina, pero es por maduración, por este antecedente. Factores que disminuyen el riesgo de enfermedad de membrana hialina. ¿Qué factores hace que nuestro paciente tenga menos riesgo de que desarrolle esta patología? Obviamente, mayor edad gestacional, ¿no? Mientras más grandes, menos riesgo de enfermedad de membrana hialina. Uso de corticoides prenatales, importante, disminuyen mucho el riesgo y severidad de enfermedad de membrana hialina. Los corticoides prenatales se administran a las gestantes, ya saben ustedes, dexametasona, betametasona, ¿no? Uso de agentes tocolíticos con el fin de evitar que nazca nuestro bebé, que esperemos un poco más a que vaya madurando. Y otros factores acá un poquito de repente que puede ponerlos en duda. Uno, la desnutrición intrauterina. Desnutrición intrauterina se refiere a los bebitos que son RCIUs. RCIU significa restricción del crecimiento intrauterino. Entonces estos bebitos que tienen desnutrición intrauterina o RCIUs son bebitos que van a estar en un estado de hipoxia crónica en su crecimiento intrauterino, lo que va a hacer que haya mayor estrés, y ese estrés va a favorecer la producción y maduración del surfactante. Obviamente es una patología que tiene otros riesgos para el paciente, pero si es un recién nacido de la misma edad gestacional, dos pacientes, 25 semanas, y uno de ellos tiene desnutrición intrauterina, este pacientito probablemente desarrolle menos severidad de enfermedad de membrana hialina, entonces disminuye un poco el riesgo. Y también el RPM, ¿no? La ruptura prematura de membranas. Cuando es prolongada también causa un fenómeno de estrés, un ambiente de estrés, y con lo cual hace que haya una maduración un poquito más rápida del surfactante.
Entonces, estas dos cosas importantes disminuyen el riesgo. Si bien es cierto, como les dije, estas patologías causan también problemas en nuestro paciente, pero hablando de membrana hialina, disminuyen su severidad, desnutrición y RPM. Un paciente en la UCI neonatal. En cuanto a pruebas de maduración pulmonar, para ver si es que ya está maduro o no nuestro pulmón, hay relación de lecitina esfingiomielina, cuando es menos de 24 semanas 0.5 y más de 32 semanas realmente mayor de 1. Y ya a las 35 semanas este índice está en 2 y habla de una maduración pulmonar fetal, ¿no? Dijimos que el surfactante es su madurez a partir de las 34 semanas. Y otra prueba de función de madurez pulmonar, la dosificación de fosfatidilglicerol también, ¿no? Que marca el inicio de la maduración, que se determina en líquido amniótico, no se altera con la presencia de meconio, y hablar de más de 1% habla de madurez pulmonar fetal también. Listo, la fisiopatología ya vimos más o menos al comienzo en algunos cuadros, vamos a hablar más. Y las manifestaciones clínicas, ¿no? Estamos hablando de un síndrome de dificultad respiratoria, entonces lo que ocurre es una atelectasia, dijimos, que es la colapso alveolar, ¿no? Del alveolo, va a haber un edema también y una lesión celular dentro de la patología. Entonces el cuadro de dificultad respiratoria va a ser progresivo, ¿no? Empieza el paciente a tener una dificultad respiratoria que va a ir aumentando y progresando, ¿no? Porque más alveolos van a colapsarse, y mientras más alveolos colapsen, menos ventilación vamos a lograr en el paciente, y más asfixia, más hipoxia, más vasoconstricción, menos perfusión. Entonces ya si hay una alteración de la ventilación-perfusión, ¿no? Entonces es progresivo y de inicio precoz. Generalmente ya desde el nacimiento está presentando dificultad respiratoria el paciente. Y se va incrementando poco a poco a las 24, 72 horas de vida, ¿no? Sin tratamiento la mortalidad más o menos es a las 60 horas. Es importante el tratamiento temprano de nuestro paciente. Y la resolución ya con el tratamiento, con un buen uso de ventilación mecánica y otras medidas que hacemos en la unidad de cuidados intensivos, más o menos se está resolviendo entre el tercer y quinto día de vida. Clínicamente, el síndrome de dificultad respiratoria, polipnia, taquicardia, cianosis, quejido, ¿no? Dijimos el quejido es expiratorio, aleteo nasal, retracciones, murmullo vesicular disminuido, porque hay colapso alveolar y por lo tanto no va a llegar la ventilación a los alveolos. Crepitantes, importante acá los crepitantes, ¿no? Normalmente en adultos, niños mayores, uno cuando escucha crepitantes lo asociamos a neumonía, ¿no? Sin embargo, en neonatos prematuros, crepitantes en un paciente menos de 28 semanas, de 500, 800 gramos, lo tenemos que asociar más a una enfermedad de membrana hialina y no neumonía, ¿no? Esta patología no es infecciosa, ¿no? Edema y diuresis disminuida también. El diámetro anteroposterior de nuestro tórax va a estar disminuido. Se puede sobreentender porque como hay colapso alveolar, el pulmón de nuestro paciente va a colapsar, entonces el diámetro anteroposterior del tórax está disminuido. En cuanto al diagnóstico de la enfermedad de membrana hialina, ya sabemos que es un paciente prematurito, mientras más pequeño más incidencia, pero hay formas de determinar también si es que este paciente está haciendo una insuficiencia respiratoria secundaria de la enfermedad de membrana hialina que haga que nosotros utilicemos el surfactante, ¿no? En este determinado paciente, ¿no? Entonces en la gasometría generalmente vamos a encontrar pacientes con requerimiento de FiO2 más de 0.4, ¿no? Respiramos nosotros un FiO2 de 0.21, ¿no? Entonces estos pacientes van a estar requiriendo más de 0.4 de FiO2 para alcanzar una presión arterial de oxígeno. A minúscula siempre es arterial, A mayúscula es alveolar, ¿no? Presión arterial de oxígeno más de 50. Va a haber hipoxemia, hipercardia, acidosis. Hay gradientes, estos son importantes, el índice de oxigenación, y otro gradiente o relación, ¿qué sería esto? Arterio-alveolar, ¿no? Entonces, índice de oxigenación y relación arterio-alveolar. Más de 15 del índice de oxigenación nos habla de un síndrome de dificultad respiratoria severa. Es un paciente que sí o sí va a requerir surfactante, ¿no? De administrar surfactante exógeno. Y una relación también arterio-alveolar menos de 0.35 también te habla de enfermedad pulmonar severa, también es criterio para uso de surfactante. Diagnóstico radiológico, hipoventilación, son pulmones blancos generalmente, hay un aumento de la densidad, pero es homogénea, el aumento de la densidad en ambos campos pulmonares va a ser homogéneo, ¿ya? Es importante esta palabra. Patrón retículo nodular fino, como vidrio esmerilado, e imágenes de broncograma aéreo. Nuevamente, diferencia de la neumonía, ¿no? Pacientes adultos o niños mayores, broncograma aéreo lo asocian a neumonía. Sin embargo, en esta patología, enfermedad de membrana hialina, podemos observar broncograma aéreo. Rápidamente, la radiografía de un paciente con enfermedad de membrana hialina grado 1,
¿no? Hay un infiltrado homogéneo en ambos campos pulmonares, es una granularidad pulmonar fina, y el broncograma aéreo define el grado de membrana hialina viendo radiográficamente al paciente. Entonces, cuando el broncograma aéreo está confinado a los bordes de la silueta cardíaca, se está acá dentro del broncograma aéreo, es grado 1. En grado 2, el broncograma aéreo se proyecta ya por encima de los bordes, ¿no? Sale de los bordes de la silueta cardíaca. Grado 3, las densidades van a ser más profundas, más confluentes, y el broncograma ya va a ser extenso, no se va a ir a toda la periferia. Y grado 4 ya es un pulmón blanco, ¿no? Es una completa opacidad, y hay ausencia de broncograma aéreo, no, porque todo está colapsado, ¿no? Es un pulmón blanco. Tratamiento de la membrana hialina, del síndrome de dificultad respiratoria propiamente dicho, que es la membrana hialina, todas las intervenciones que hagamos para que sobrevivan estos pacientes y reducir al máximo los efectos adversos. Entonces, bueno, lo más importante, tratamiento con surfactante. Administración de glucocorticoides, pero los glucocorticoides no se administran al paciente, sino es una manera de evitar la severidad de membrana hialina y se administra a las gestantes. Y presión positiva continua de la vía aérea. Entonces hablamos de surfactante, hablamos de las madres, administrar glucocorticoides, betametasona, dexametasona, pero también administrar presión positiva continua de las vías aéreas se refiere a ponerlo en ventilación mecánica o otro método de oxigenación donde haya presión positiva, sobre todo al final de la expiración, que eso en la ventilación mecánica es la PEP, PIP que le dicen, y en CPAP es la presión de distensión, ¿no? Presión de distensión. Y esto va a ayudar bastante a disminuir la severidad. En corticoides nuevamente, CPAP, lo que les hablaba de la administración de presión de distensión de manera no invasiva, surfactante y ventilación mecánica, administrando una buena presión al final de la expiración, que es la PEP. Bueno, hay otras terapéuticas más que tenemos que hacer en estos pacientes. Un poquito para que sepan, oxigenoterapia fase 1 es cánula binasal, mascarilla, oxyhood, ¿no? El oxyhood es ese casco cefálico grande que le colocamos en la cabecita del bebé y administramos flujo de aire y oxígeno. La fase 2, CPAP, ¿no? Que es administrarles a través de una cánula más gruesa a nivel nasal y con presión de distensión, con burbujeo. Otros tipos de ventilación no invasiva, con presión. Y la fase 3 es pacientes en ventilación mecánica, alta frecuencia y administración de óxido nítrico. Ya, el momento de la aplicación del surfactante. ¿En qué momento debemos administrar el surfactante? Eso es importante, ¿no? Entonces hay varias corrientes años anteriores en que se podía administrar profilácticamente, otros de manera temprana y otros de manera tardía. Ya profilácticamente significa apenas nace nuestro paciente, sospechamos que es un paciente menos de 28 semanas y empieza a hacer dificultad respiratoria, lo catalogamos como una membrana hialina y le administramos el surfactante. Y la administración temprana es diferente, ya acá no es O, y la administración temprana se refiere a la administración del surfactante antes de las 2 horas de vida. Ya, la que se prefiere es la temprana. ¿Cuándo se debe administrar surfactante a nuestro paciente? De manera temprana, es decir, antes de las 2 horas de vida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a identificar si esta dificultad respiratoria de nuestro paciente realmente se está comportando como una membrana hialina, nos va a ayudar a tomarle gasometría de inmediato y ver los índices, ya dijimos índice de oxigenación y relación arterial-alveolar, si es severa nuestra patología a medida que este paciente reciba surfactante, y también, y lo que es más importante es de no administrar profilácticamente, sino de manera temprana, es que nos da tiempo para administrar presión de distensión. Dijimos presión positiva en la vía aérea, ya sea en CPAP o ya sea en ventilación mecánica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al administrar presión de distensión o presión al final de la expiración, vamos a permitir que los alvéolos, algunos que se hayan colapsado, puedan nuevamente aperturarse y nosotros al administrar el surfactante sea de manera más homogénea en varios, más alvéolos, ¿no? Que si es que no administráramos presión, se colapsan estos alvéolos y por más surfactante que quisiéramos poner, no llega a ingresar a los alvéolos. Entonces no va a permitir la distensión de estos. Es importante, antes del surfactante, dar presión positiva al final de la respiración para que cuando administremos el surfactante sea de manera más homogénea y a más alvéolos, no lleguen más alvéolos. Tratamiento tardío son aquellos centros porque no cuentan con surfactante y pasa mucho tiempo, en los cuales sí, ¿no? Si es que el paciente todavía está descompensado, con mucha dificultad, los índices están alterados, tenemos que aplicar a nuestro paciente. Pero es mejor y tiene que ser siempre administración temprana. ¿No? Más o menos acá en gráfica cómo administramos surfactante al paciente a través del tubo endotraqueano, y el paciente está intubadito, está llegando a la tráquea,
y estos tubos endotraqueales tienen una conexión a un circuito cerrado, en la cual puede estar por uno de los circuitos, por uno de los tubos está pasando la ventilación, ¿no? Y por el otro, que generalmente lo utilizamos para aspiración de secreciones, podemos administrar el surfactante, ¿no? Con una jeringuita ya calculamos la dosis de acuerdo al tipo de surfactante que tengamos y se le administra de esa manera. Lo que decía, administración del CPAP antes del uso de surfactante mejora bastante. Y esto es el CPAP, ¿no? Para que sepan que es el CPAP, es un método de oxigenación al paciente no invasivo, es decir, no está intubado el paciente, pero sí se administra con un prompt grande o un dispositivo que cubra toda la nariz, presión positiva, ¿no? Normalmente cuando un paciente está con cánula binasal les pasa a adultos, ¿no? 1 litro, 2 litros, 3 litros, ¿no? En pacientes con CPAP les podemos administrar hasta 8, 9 de flujo, ¿no? Litros por minuto. Es un oxígeno que previamente está calentado y humidificado, ¿no? Es todo el dispositivo. Listo, ventilación mecánica ya es algo ya más profundo. Vamos a tocar nuevamente el tema en su próximo semestre y otras estrategias. Listo. Dentro de las complicaciones, en enfermedad de membrana hialina tienen que saber que puede haber fuga de aire, síndrome de fuga de aire, ya sea porque los alvéolos son más, obviamente son prematuritos, son más lábiles y puede romperse el alvéolo y ocasionar un síndrome de fuga de aire. Este es el síndrome de fuga de aire, es aire fuera del campo pulmonar, fuera del pulmón, y esto sería el diagnóstico de neumotórax, ¿no? Acá hay un neumotórax derecho, ¿no? Aire fuera del pulmoncito, y el pulmón se va colapsando, se hace más pequeño y más pequeño, y ya a grados más severos puede inclusive herniarse y empujar al corazón también hacia el lado opuesto. Y que también hemorragia, son bebés prematuritos, tienen también la habilidad en los vasos sanguíneos, puede haber hemorragia pulmonar y ductus arteriosos. A largo plazo, las complicaciones, enfermedad pulmonar crónica, esto es importante que sepan, paciente con membrana hialina a largo plazo desarrolla enfermedad pulmonar crónica y esto es sinónimo de displasia broncopulmonar, Entonces, complicación a largo plazo de la enfermedad de membrana hialina, displasia broncopulmonar, ¿no? Displasia broncopulmonar, que es la enfermedad pulmonar crónica. También retinopatía de la prematuridad, hay un aumento del riesgo de retinopatia y deterioro neurológico también.